los que no sepan, en el norte del país hay un pastor que se llama Emanuel Carranco, que tuvimos la bendición de conocerlo el año pasado, fue, ¿verdad? Allá en CBL, que fue al aniversario. Ese pastor tiene una iglesia muy grande porque Dios lo usa mucho en milagros. Pero él empezó a tener un avivamiento en su iglesia y empezó a vivir milagros y proezas. Y llegó el momento que llegan y lo entrevistan, porque empezó su iglesia, él platicó que de 40 que eran, ahorita son 20,000 o 30,000 personas. Así un mundo de gente, así un mar. Tú ves su iglesia y se ven así puras cabecitas, ¿no? Mucha gente. Y lo invitaron a la televisión. Y le dijeron, oye, ven ¿qué estás haciendo? No, pues Dios está haciendo milagros, Dios está haciendo proezas. Y eso pueden buscarlo ustedes en el YouTube, Entrevista a Emanuel Carranco, véanlo. Llegaron al momento en el que le dicen, oye, ¿ves muchos milagros en tu iglesia? Sí. ¿Dios sana? Sí. ¿Dios hace proezas? Sí. Oye, estamos en medio de una sequía. El río, ¿cómo se llama? El principal de ahí de Monterrey, Santa Catarina ¿se llama? Sí, ¿verdad? Santa Catarina estaba seco, más seco que mi piel, estaba seco por completo. Y la principal presa de Nuevo León, de ahí de Monterrey, ¿cómo se llama, Nifa? La cuchilla, ¿verdad? El cuchillo. Bueno, tiene filo por ahí, la cuchilla, la navaja, estaba seca. Y en esa entrevista le pusieron a prueba al pastor. Y le dijeron, ¿puedes orar para que llueva? Y él dice que le temblaba todo. Y dice, agarré mi teléfono y dije, a ver, pronóstico de lluvia, cero pronóstico de lluvia. Pero Dios le dijo, ora. Y ya sabemos el final de la historia, hermanos. Llovió porque el pastor oró. Y la lluvia cayó, una lluvia como la que nunca había caído, y la presa se llenó y el río se llenó y volvió la vida donde estaba seco. Ese es el Dios al que tú y yo clamamos y servimos. Y si no me crees, ve al YouTube y vela. Y ve el testimonio, revísalo. La amenaza siempre va a estar ahí, hermano. Pero ¿cómo vamos a actuar nosotros frente a la amenaza? La amenaza puede ser de muchos tipos. Hoy vamos a sumergirnos en su palabra para profundizar en la manera que el enemigo ataca al cuerpo de Cristo. A ti y a mí. El cuerpo de Cristo somos tú y yo. ¿Cómo nos amenaza? A través de palabras, de las palabras que pueden llegar a nosotros para engañarnos y paralizar la obra que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida y en la vida de la iglesia. El enemigo quiere que tú y yo nos espantemos cuando llega la amenaza de algún tipo. ¿Y qué hace la amenaza? Pues depende de quién me amenace, ¿no? Pues me paralizo o ¿qué hago? El enemigo es muy especialista en estarnos amenazando. Y hoy vamos a hablar de cuando el pueblo de Israel se enfrentó a los filisteos en una guerra que se estaba llevando a cabo. Pero fíjense que era una guerra tan curiosa que no estaban dándose de espadazos. No estaban peleando físicamente. ¿Tú te imaginas las guerras cómo eran en ese tiempo? Eran guerras sangrientas, porque no había nada a la distancia. A lo mejor había flechas quizá, pero ahí la guerra era cuerpo a cuerpo. Era despedazar al enemigo o saber estratégicamente dónde le pegaba para ahí dejarlo. Pero esta guerra no fue así, era una guerra psicológica. Vamos a ver la palabra. Primero vamos a ver en el primer libro de Samuel. Si quieres abrir tu Biblia, y si no también aquí lo vamos a ver. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, del versículo 1 al 4, vamos a empezar a ver esta guerra. Y es la misma guerra que tú y yo enfrentamos todos los días.
Ya te puse ejemplos de amenazas, una amenaza externa, la sequía y cómo Dios responde. Cómo Dios responde. Versículo 1 dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Danim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Vamos a empezar a ver esta guerra. Imagínate que este es un valle, aquí donde estamos, y acá está un cerro, y ahí estaban los filisteos, y era el valle, y del otro lado de este cerro estaban los israelitas, y aquí era el ring de la batalla, así se usaba. Y cuando se preparaban para la guerra, bajaban y siempre los reyes o los capitanes o los generales siempre estaban viendo ahí cómo se estaban dando sus soldados. Pero en esta ocasión dice que salió un paladín, uno. ¿Sabes cuánto medía? Si te impresiona la estatura de acá de mi estimado Oscar, pues todavía le llevaba 1 metro más. ¿Cuánto mides, Oscar? 1,96. Bueno, todavía más o menos 1 metro más, eran casi 3 metros lo que medía Goliat, 3 metros. Y era un hombre de guerra. Y todo su armamento pesaba lo que pesaban 3 o 4 soldados, imagínate nada más. La cantidad de hierro que cargaba, su espada, su lanza, era un monstruo, era una máquina de guerra. ¿Y qué sucedió? Él llega, se presenta ante el pueblo de Israel, yo me imagino que baja, sus pasos hacían así y se sentía, y todos, pues qué óvole, y de dónde lo sacaron, un gigante. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Vamos ahora al versículo 8 al 11, vamos a ver lo que pasó. Fíjate nada más. Y se paró Goliat y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre y venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee. Dice, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué pasó? Se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Te imaginas esa escena? Un gigante que les vino a imponer las reglas de la guerra. Esa no era la forma de pelear. Esa no era la forma de pelear. La forma de pelear era la formación de guerra. Y cuando el general dijera adelante, o yo no sé qué les decía, ¿verdad? Pero les decía una instrucción y todos marchaban con sus armas y peleaban. Pero llegó y se paró y les dijo: a ver. ¿Quién va a venir conmigo? A ver, el bueno que venga y se pare y si me gana, nosotros somos sus esclavos. Y ustedes ganan, o al revés, como haya sido, pero el que pierda se queda con todo lo demás. ¿Y quién dijo? Así no era la guerra. ¿Cuándo habíamos escuchado o visto que la guerra se peleaba así?
La guerra era entre los ejércitos, no entre un gallo que salía y le buscaran otro gallo para que se dieran. Para empezar, ahí ya era una trampa, no eran las reglas de la guerra. Pero el pueblo de Israel, cuando ven a ese monstruo, ¿qué sintieron? Ni siquiera el rey dijo, no, vamos a darle la batalla, estamos todos. Te aseguro que que le caen a ese Goliat 15 soldados de Israel, le dan, ¿a poco no? En bola es más fácil. Pues claro, pero ¿por qué no hicieron lo que debían hacer el pueblo de Israel? Porque el miedo los inundó, los paralizó. Eso es lo que pasa cuando llega un enemigo que nosotros lo vemos así. El Goliat los hizo que vieran la guerra como a él se le dio su gana. La guerra no debían haberla visto ellos así. La guerra es la guerra, la pelea es cuerpo a cuerpo. Pero este vino y se impuso. Así es Satanás. Se quiere imponer y dice, así va a ser aquí. Ellos tuvieron miedo y se llenaron, dice aquí, gran miedo. O sea, no un miedito, gran miedo, gran miedo. ¿Has sentido tú alguna vez un gran miedo? Que sientes que ya está vacío acá adentro, que sientes que tus piernas como que son de estambre, como que ya no piensas, como que alguna vez te puedes llevar una sorpresa de tanto susto en la carretera, evitas un choque, algo que pase y sientes gran miedo. Eso les pasó. Vamos a seguir. Versículo 16, 17, 16, mira lo que dice. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la ¿qué? Por la tarde. Y así lo hizo durante ¿cuántos días? Durante 40 días. ¿Te das cuenta que se estaban muriendo de miedo? Estaban atrapados en una cárcel de miedo. En la mañana les iba a dar su dosis en la mañana y les iba a dar su dosis en la tarde. Vengan, a ver, miedosos, que venga uno que venga y que pelee conmigo. Cucarachas, ¿ustedes creen que no les decía? Pues los ofendía, los humillaba. ¿Y el pueblo? Dice la palabra que cada que lo veían, ¿qué hacían? Se echaban a correr. Los dominó. ¿En dónde? En su cabeza. Los dominó en su cabeza. No les dio ni una cachetada, es más, ni un empujón les dio. Y los tenía, miren, sometidos, hincados, escondidos. Esta es una revelación que te tienes que llevar hoy, hermano. No podemos permitir que el enemigo nos atrape en el miedo, porque nos paraliza como a este pueblo. 2 veces al día los torturaba. Los torturó 80 veces. 2 veces al día y 40 días constantes, uno tras otro. ¿Cómo estarían en el día 36? ¿Te imaginas? Si en el día 1 estaban temblando, en el día 36, ¿cómo estarían? Sin fuerza, descolocados, sin identidad, sin personalidad. Ok, sigue con esa imagen ahí. Versículo 24, vámonos al versículo 24. Fíjate lo que dice. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. ¿Y qué? ¿No avanzaban? De ninguna manera avanzaban. Seguían temblando de miedo de las palabras. Ni siquiera les había hecho nada. Ni siquiera los había jalado la patilla. Puras palabras. Te voy a matar.
te voy a esto, les decía. Los voy a hacer que los animales se los coman, se los voy a dar como carnitas, como pedacitos. Y ellos aceptaban, lo aceptaban, lo aceptaban, lo aceptaban, y lo creían, y estaban temblando de miedo hasta el día 39 y 40. Todos le tenían miedo a las palabras. Ojo, hermano, de lo que estoy hablando. A las palabras. Ni siquiera se le puso a ver, órale, entra. Como cuando yo era niño, así, cuando te ibas a pelear, empezabas con la panza. ¿Qué pasa? Órale, órale. ¿Qué? Y empezaban a empujarse. ¿A poco no? En mis tiempos así era. Ni siquiera eso les hizo. Puras palabras. Versículo 29, vamos a ver. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? Después contesta, dice: ¿no es esto mero hablar? Te voy a dar el contexto. Cuando David se entera, él era un jovencito, él era pastor de ovejas, y él era un hombre muy joven, pero muy valiente. Y él, cuando cuidaba sus ovejas, dice él, relata ahí, no quise leer toda la historia porque son muchos versículos, pero te lo voy a ir platicando. Dice que cuando él se daba cuenta que un león o un oso agarraba una de sus ovejas y se lo llevaba, él no se escondía detrás de todas las demás ovejas. Él agarraba la onda, bien agarrada la onda, ¿verdad? Y sus armas de guerra eran esas, y lo correteaba y lo perseguía y lo hería, liberaba a la oveja y lo mataba. Y dice, y cuando se me venía encima yo lo agarraba de la quijada, le torcía la quijada y nos cenábamos todos al oso. Así los mataba. Y él fue y se acerca porque su papá le manda para que vea a sus hermanos, que sus hermanos sí eran hombres de guerra, grandes, fuertes, entrenados en la guerra, y su papá le dijo, oye, llévale estos quesos a tus hermanos, llévales el desayuno, quién sabe cómo están, llévales todo esto. Y ahí va David. Y sus hermanos lo empiezan a agredir, Le dicen, tú nada más vienes aquí por morboso, nada más quieres venir a enterarte. ¿A qué vienes? Le dice. ¿A qué vienes? Y él le contesta esto en este versículo que les estoy leyendo. En el 29 les dice, como les dice, ¿me estás echando bronca a mí? O sea, ¿me reclamas a mí? Y le dice, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Yo qué hice para que te pongas así? Le dice a su hermano. Pero él ya se había dado cuenta y había escuchado las amenazas de Goliat. Y por eso dice, ¿no es esto mero hablar? Como diciéndole, pues este nada más está de bocón. Es lo único que oigo. Bocón. Palabras y palabras y palabras. ¿A quién ya mató este? Pues a nadie, pues ¿cuál? Si se echaron a correr todos. Pero David se da cuenta y descubre lo que tú y yo tenemos que descubrir hoy. Las palabras son las que nos pueden encarcelar. El enemigo puede llegar a tu mente y empezarte a decir muchas cosas. Y ahorita vamos a ver el proceso y cómo nosotros tenemos que descubrir esas artimañas. Fíjate cómo en este pasaje de primero de Samuel, en este capítulo 17, Goliat no estaba solamente desafiando físicamente al pueblo de Israel. Eso es lo que nosotros a veces no entendemos y no vemos. Él está utilizando la intimidación verbal como una arma de guerra. Alguien te puede estar queriendo intimidar con las palabras. Te está diciendo cosas que no puedes hacer, que no te mereces, que no eres digno, que esto, que aquello. Mera intimidación verbal, como dijo David. Mero hablar, puro bla, 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 en mexicano, ¿sí? Puro bla, bla, bla. Solo eso. El pasaje dice que el filisteo declara
¿Qué declara? En esencia, Él les dice, ustedes no me van a poder enfrentar. Eso les dijo. Ustedes todos son unas cucarachas. Nadie me va a mí a poder hacer nada. Y los reta que alguien vaya y pelee con él. Saúl y todo el pueblo y el ejército escucharon sus palabras y quedaron como aterrorizados. Hay un significado en esto, hermano. La escena presenta algo que debemos de contrastar tú y yo, que tenemos que revisar. Fíjate, Goliat representa una amenaza visible. ¿Sí o no? Pues sí, pues ve cómo se pusieron los soldados. Lo vieron la amenaza y aparentemente era invencible. Todos los que lo veían, los soldados, hermano, y estamos hablando de un ejército fiero. O sea, no era cualquier ejército, eran personas de guerra, gente realmente entrenadas y experimentadas. ¿Y saben qué vieron? Que era invencible. Entonces, ¿qué tenía que aprender el pueblo de Israel? ¿En quién estaba confiando el pueblo de Israel? En ellos mismos. Estaban confiando en sus fuerzas. Estaban viendo, a ver, ¿quién es más bueno? No, pero es que velo, está muy... No, pero ¿quién es el bueno para ir a pelear? Ellos estaban derrotados ya en su mente. Ya no podían hacer nada. No estaban confiando en el Dios Todopoderoso que siempre los libró y peleó por ellos. Eso se les había olvidado. Se les olvidó por completo. Entonces, fíjate, Goliat no simplemente estaba diciendo, soy más fuerte que ustedes. Su desafío pretendía a llevar a Israel a que ellos concluyeran de decir, no tenemos ninguna posibilidad. No se puede. El problema, entonces, no solamente era militar, hermanos. El problema ya escaló a lo espiritual. No era nada más militar el problema, era espiritual, pero Israel no lo había notado. Israel había comenzado a mirar el problema desde la perspectiva de Goliat. Ellos cayeron y vieron todo como Goliat se los dijo. Les obligó a hacer la guerra como él se los dijo, no como era la guerra. Los obligó. No vieron desde la perspectiva de Dios. Ahí está el problema. Cuando nosotros vemos las cosas desde nuestra perspectiva, desde nuestra capacidad, eso pasa. Pero cuando venga la amenaza, la tenemos que ver desde la perspectiva de Dios. La grandeza del enemigo comenzó a ocupar más espacio en su mente de ellos. La aparente grandeza y fuerza de su enemigo, que era Goliat, eso fue lo que se les metió a su mente. Pero no había en ellos la conciencia de la grandeza de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas peleas perdió el Señor? ¿Cuántas guerras perdió el Señor? Ninguna. Él nunca pierde. Por eso, todo esto prepara, hermanos, el escenario para estas enseñanzas que debemos aprender hoy. La victoria, hermanos, en nuestra vida, en tu vida, no va a depender del tamaño de la amenaza. Puede llegar una amenaza grande, puede llegar algo que nos impresione y nos llene de miedo, pero nosotros sabemos que la victoria no depende del tamaño de la amenaza, ni de nuestras fuerzas, las armas o la capacidad humana. Eso no importa. Lo que importa es la confianza que tú y yo tenemos en Dios. La presión que ejerció Goliat mediante las palabras los llevó a la locura. A estar encerrados en el miedo. Estaban encarcelados, literal, hermanos, estaban encarcelados. Imagínate que tenían sus espadas, tenían sus lanzas, sus escudos, todo lo tenían ahí.
y estaban imposibilitados, a usarlos por el miedo. Por el miedo nada más. Hay una estrategia que ocupó el enemigo ahí. Te la voy a decir para que la vayas considerando. Primero, ¿qué hizo? Los intimidó con la apariencia. No, usted está grandote. Se presentó como alguien absolutamente superior. Pero él se presentó, o sea, él llegó y se puso y no, pues todos se hicieron para atrás. Esa seguridad con la que se presenta el enemigo es el primer paso para desanimarnos. No, pues está bien bravo. No, pues está regritón. No, pues tiene fama. Intimidación. Después, ¿qué hizo? Los desafió. ¿Cómo los desafió? Le dijo, a ver, uno, el bueno, véngase, vamos a darnos. Uno. Primero los desafió, fíjense, los intimida, luego los desafía, los deja así como que confundidos. Después los empieza a humillar. Durante 40 días los humilló día tras día. Hizo que Israel, el pueblo, el ejército se sintiera débil e incapaz. ¿En qué momento se sintió fuerte el ejército? En ningún momento. Estaban temblando de miedo. Nunca dejaron de temblar de miedo. Por la intimidación, por el desafío, por la humillación. Después lo repitió. Lo estuvo repitiendo y repitiendo y repitiendo, y una mentira se convirtió en verdad para ellos. Mucha gente cree que repite sus mentiras y porque la repitió ya se hizo verdad. Pues fíjate que no. Lo único que hace es quererte presionar y presionar de manera constante. Después les atacó su confianza. Estaban sin confianza el pueblo. El ejército ya no tenía confianza. Ellos ya habían aceptado que era imposible de resolver esa situación. Dijeron, no, ya, nos vamos a dejar morir aquí, mira, ya. Acomódense todos porque nos vamos a morir. Ya no vamos a pelear. Ya no, ¿para qué queremos las espadas? No, mira, ya ni la puedo cargar. Ya no puedo. Se me cae. ¿Qué efecto tuvo, hermanos, en el ejército esta estrategia? Ahorita lo vamos a ver. Esto es un principio espiritual en nuestra vida actual, hermanos. Es un principio que ahí está. Las palabras de un enemigo pueden convertirse en una prisión cuando empiezas a creerlas. Si el enemigo te empieza a decir, te vas a enfermar, y tú estás. Y luego te platicas con alguien, le dices, oye, ¿qué crees? Que me sentía yo mal. ¿Qué sientes? Eso. Uy, no, sí, ¿sabes qué? Mi tía se murió de eso, fíjate. No, sí, mi tía se murió de eso. Ay, Señor. No, pues entonces ya me mandaste la señal. Sí, ya, porque se murió la tía de aquel. Ya, ¿sí me explico? Y empieza a atraparte en tu mente. Cuando llegan esas palabras, te empiezan a meter a una prisión de miedo, por escucharlas primero, por creerlas. Cuando vengan esas palabras, lo primero que tienes que hacer es así, mira, con tu mano, taparle iba a decir el hocico, la boca al diablo, así, en el nombre de Jesús, y rechazar esas palabras. Esas palabras no llegan a mí, no las recibo, no las acepto. Fuera en el nombre de Jesús. Dice la palabra que llevemos cautivo todo pensamiento contrario a Cristo. Debemos llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. En otras palabras tienes que llevar esas palabras a que mueran ¿en dónde? En la cruz, donde muere todo pecado. Ese es un principio que debemos empezar a entender tú y yo. Goliat medía 3 metros. Pero el verdadero poder de su intimidación no estaba en su fuerza física, estaba en lo que salía ¿de dónde? De su boca.
Ese era su poder. Ese fue su poder, no fue su fuerza de sus brazos. No, Señor, porque ahorita vamos a ver cómo acabó este tema. No, eran sus palabras. Antes de derrotar físicamente a este pueblo, consiguió algo estratégico: paralizarlos aquí. No, qué miedo. No, ya. ¿Quién lo dijo? Goliat. Ahorita ese Goliat es una figura muy precisa de Satanás, que te está diciendo esto, aquello, no vas a poder, no va a salir, no esto, no al otro, mejor regrésate, mejor ya no lo hagas, mejor no emprendas, mejor ya no vayas a la iglesia, mejor ya no ores, ¿para qué participas? Y te empieza, y te empieza, y te empieza, y si de entrada caemos en el síndrome Eva. Ese es el síndrome Eva. ¿Qué le pasó a Eva? Pues se puso a platicar con Satanás. Salieron de compadres y hasta la engañó y ya todo se acabó. Entró el pecado por esa plática. Tú y yo, cuando venga el enemigo y te empiece a decir, no, no puedes, te vas a morir, te va a regresar esto, te vas a ir por acá, te reprendo en el nombre de Jesús, fuera de mi vida. Esos pensamientos no los recibo y los llevo a la cruz para que mueran. Eso es lo que ellos no hicieron. Lo escucharon atentamente. Les cambió las reglas del juego, de la guerra. Estaban todos así, escuchándolo. Abrieron su mente, su corazón, y dejó que entrara su basura. La basura de Goliat la puso en el corazón de las personas, porque no tenían discernimiento, porque estaban enfocados en ese problema, no estaban enfocados en el Señor, en el poder de Jehová de los ejércitos. Esa es la clave, hermano, que hoy tú y yo tenemos que llevarnos. Los paralizó mentalmente. Y los problemas hoy en nuestra vida, a lo mejor ya te paralizaron mentalmente. A lo mejor ya te paralizaron y estás con miedo y ya no puedo. No, ya no. ¿Para dónde corro? No, para acá no. Para acá tampoco. ¿Para dónde? Alguien me ayude. Oh, ahora ¿quién podrá ayudarme? Y estás ahí buscando. Y mira, ve la realidad de las cosas, hermano. Cuando estaba este tiempo con David, ¿a dónde iban a buscar a Dios? ¿A dónde lo buscaban? En el templo. Iban al templo, lo buscaban, ofrecían sacrificios. Hoy, ¿dónde está Dios? Hoy, ¿dónde está Cristo? Aquí está. No necesitas ir a buscar. Ahora, ¿a quién corro? ¿A quién le pido ayuda? Por favor, está dentro de ti. Cristo está en ti. Desde que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, Él habitó en ti. El Espíritu Santo está habitando en ti. Y como dice la palabra, el Padre habita donde está el Hijo. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? Necesitas creer. Necesitas ubicarte, pararte en el lugar correcto. Yo soy hijo de Dios y a mí nadie me puede tocar, porque le pertenezco a Cristo Jesús, nada más. Así venga a vociferar el enemigo. Vamos a ver qué le pasa al enemigo cuando vocifera así. 40 días lo aguantaron mucho, hermanos. 2 veces al día. Ya hasta sabía, les daba su dosis mañanera y les daba su dosis en la tarde para que durmieran bien los soldados. Y ellos se la comían en la mañana y estaban angustiados todo el día. Y él decía, pues ya se les acabó el efecto, les voy a dar su dosis en la tarde. Órale. Y los amenazaba otra vez. Y yo creo que hasta diarrea les daba a los pobres. Claro, porque empieza a afectarte hasta físicamente. Anímicamente, en la salud empieza a pegar. Ese fue el efecto de paralizarlos mentalmente. Y el resultado aparece claramente en lo que acabamos de leer. ¿Cómo? Se llenaron de miedo, de terror. Ahí está el efecto de la parálisis en la mente. Goliat habla. Aquí está
cómo progresó el enemigo sobre el ejército de Israel. Primero, Goliat habló. Para que alguien tenga éxito en la comunicación, necesita que alguien lo hay un transmisor y hay un receptor, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esas clases? ¿No? De la secundaria. Para que haya éxito en la comunicación, al que habla, alguien lo tiene que escuchar. Pero lo peor es que sigue avanzando. ¿Cómo? Goliat habla, Israel escucha y le pone toda la atención. A ver, ¿qué va a decirme? ¿Qué nos va a decir este? Se cree la amenaza. Se la comió. Se comió el veneno. Esas se llaman semillas del infierno, hermanos. Cuando el enemigo llega y usa a alguien para decirte algo mal, para ofenderte, para agredirte, viene cargando justo eso, semillas del infierno que quieren que te la comas. Ese es el orden. Habla él, Israel lo escucha, Israel cree la amenaza, Israel siente temor, como leímos, y después se queda paralizado. ¿A cuántos nos ha pasado eso? Llega el enemigo, te amenaza en tu salud, en tu economía, en tu trabajo, etcétera, un gran etcétera. El problema es que lo escuches. Ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema, cuando lo escuchamos, cuando le damos chance de que nos hable. ¿Qué tenemos que ponernos a platicar con el enemigo? ¿Por qué? Él es así de tramposo. Vean cómo le hizo al pueblo de Israel. Se presentó, se planta, les cambia todo. A ver, ahora vamos a pelear así. ¿Por qué? Tramposo, engañador, mentiroso, destructor. No lo puedes permitir. Y el único que lo puede evitar eres tú, ¿sabías? Nadie lo va a evitar por ti. ¿Por qué? Porque eso lo hace cuando estás solo, cuando estás en tu casa, cuando estás en tu trabajo, cuando vas por la calle. Va a llegar los dardos y te van a atacar y te va a empezar a querer decir, acusar, amenazar. Ya sabemos qué hacer. No le podemos prestar oídos al enemigo. ¿Por qué? Porque ¿qué te va a hablar él? ¿Algo bueno? ¿Te va a felicitar por tus logros? ¿Te va a decir, qué bien vas? No, sigue adelante. Wow, te admiro. No, él viene a matar, a engañar, a destruir. Entonces, ¿por qué le prestamos oídos? ¿Por qué lo escuchamos? Y en la palabra de Dios que tenemos que escuchar, no la escuchamos. Mejor oímos el chisme. Ay, está más rico a ver. Y la palabra que nos enseña, que nos corrige, no la escuchamos. Pues ahí están las consecuencias de vivir encerrados, encarcelados, en el miedo, en el temor, en la angustia, en la desesperanza, en la tristeza y todo lo demás que conlleva esa situación. Y bueno, el ejército tenía soldados, tenía armas, tenía experiencia. ¿A poco no tenía eso el pueblo de Israel? Claro que lo tenía. ¿Y por qué no lo usó? Porque estaba asustado. El miedo anuló su capacidad de actuar. El miedo les quitó las fuerzas, la visión, les nubló todo y quedaron envueltos en esas tinieblas y ya no pudieron hacer nada. Hermano, nuestra guerra hoy no es contra carne ni contra sangre. No es con un enemigo con pelos, ojos y pies. No. Es contra potestades de las tinieblas, gobernadores de este siglo. En otras palabras, contra el chanclas y todos sus secuaces. Y quiere destruir al cuerpo de Cristo. Y quiere destruir el propósito que Dios tiene. No es nuestro propósito, es de Él. Y Él lo quiere cumplir, pero nosotros
no podemos distraernos, ni un momento, ni un solo momento. Esto, hermanos, debe de ser muy significativo, porque Israel no estaba enfrentando solamente a un gigante, estaba enfrentando una crisis de fe. ¿Te imaginas que el pueblo de Israel estaba viviendo una crisis en su fe? No lo estaban creyendo, no estaban creyendo en el Dios Todopoderoso que cómo los libró antes. ¿Quién los sacó? Imagínate, ¿quién puede abrir el mar para que cruce el pueblo? Y el ejército que venía atrás de ellos persiguiéndolos, el Señor nada más primero oprimió el botón de open the sea, ¿no? Pum, se abre, pasa el pueblo y ya después dice close book, cerrar. Se cerró. Con ese poder actúa el Señor. Así como cuando el pastor Carranco oró, que llueva, Señor, por favor. ¿Y qué dijo el Señor? Con puerta 1, abrir. Con puerta 2, abrir. Con puerta 3, abrir. Así de fácil, así de poderoso es Él. ¿Te das cuenta dónde debemos de estar parados? El problema dejó de ser qué tan grande es Goliat y pasó después a ser qué tan grande es nuestro Dios. Eso debió haber sido cómo enfrentarlo, la manera correcta, no decir, ay no, qué grandísimo, pues qué bueno, pero es más grande nuestro Dios, es más poderoso, es más fuerte que cualquier amenaza que pueda venir a nosotros, a su iglesia. Y esa es la perspectiva que David cambia posteriormente. Ese muchachito, ese que decían, tú qué mocoso, ¿a qué vienes? Nada más vienes de morboso a ver la guerra. Eso le dijeron sus hermanos, lo agredieron. Pero ¿qué pasó? Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa, porque fíjense, hay momentos en nuestra vida en los que aparecen Goliats, hablan constantemente a nuestra vida y nos dicen, no puedes, vas a fracasar, esto nunca va a cambiar, este problema es demasiado grande. ¿No has oído esa voz? ¿Sí? Pues hoy te voy a decir que cuando escuchamos esas voces continuamente, podemos terminar actuando como el pueblo de Israel, con miedo, retrocediendo o dejando de avanzar. La decisión está en la perspectiva con la que tú y yo enfrentemos cada amenaza. Si la enfrentamos con nuestras perspectivas y nuestras fuerzas, estamos, hermanos, pelas, como decía yo de niño. ¿Sí? Pero si lo enfrentamos en Cristo, la victoria es segura, porque Él nos lleva de victoria, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Depende de nosotros. No vamos a medir nuestras posibilidades solamente por el problema, por el tamaño del problema. No lo vamos a medir por eso, hermano, entiéndelo bien. Sino lo vas a medir por el poder de Dios que está en ti. Ni siquiera te estoy diciendo, ve, te recomiendo que vayas con Él para que te ayude. No, está en ti el poder. El máximo poder está dentro de ti. Con ese poder se va a vencer cualquier amenaza. Está en nosotros. Y bueno, Goliat consigue que todo un ejército se sintiera así, como cucarachita, pequeñito. Pero David consiguió recordar que Dios es grande. Esa es la clave, hermanos. La fe, pues mira, la fe no niega el problema. O sea, la fe que tenía David no negó él nunca dijo, no existe, no lo veo, no. Ya porque voy a decir 10 veces, no está Goliat, no está, no. Ahí estaba, ahí está el problema, ahí está. Pero vamos a reconocer que Dios es más grande que ese problema. Esa es la diferencia que tú y yo debemos de marcar. Y por fin vamos a ver la victoria
la victoria que Dios te quiere dar a ti y a mí como cuerpo de Cristo. Vamos a ver ahí en el versículo 41 al 50, ¿qué dice? Bueno, no al 50, ahorita te voy a ir diciendo. Vamos a leer en el 45. Cuando David entiende que la batalla ya está ganada por el Señor, se va a manifestar en nuestra vida. 17:45 dice: entonces dijo David al filisteo, le dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tú lo has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y ahora yo te digo que toda la tierra sabrá que hay Dios en Centro de Vida Querétaro. Sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en vuestras manos a nuestros enemigos, dice el Señor de los ejércitos. Se la creyó. No tuvo ni una pizca de duda. Lo escuchó, claro que lo escuchó, las amenazas, pero él sabía dónde estaba parado. Y dijo: no, a mí no me vas a decir cómo. Porque él llegó, le dice: tú vienes con espada, lanza y jabalina. Traía sus escuderos, traía sus ayudantes y todo. Y él les presumía a sus espadas, sus escuderos y toda la cosa. Pero él le dice: tú vienes con todo esto, mira, con todo esto. A lo mejor él esperaba Goliat que le dijera: y mira, yo traigo esta espada especial, está de una aleación especial que te voy a rebanar como puerco, ¿verdad? Pero no, él le dijo: tú vienes con todo eso, mas yo vengo a ti, no en mi nombre, no porque yo pueda, no porque yo sea, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y ante el nombre de Dios nada puede permanecer de pie. La amenaza, como se llame, hermano, en el área que sea de nuestra vida, aquí dice que la batalla no se gana o no salva con espada o con lanza. Porque ¿de quién es la batalla, hermano? De Él. Él va a entregar en nuestras manos a nuestros enemigos, dice el Señor. Y tú y yo, como David, termina, saca ahora sí que agarra la onda David, busca sus piedritas, sencillo el cuate, ¿verdad? Chaparrito, dicen que era muy bonito, muy guapo, güerito. Empieza su estrategia, a correr para acá, para allá, librando los catorrazos. Yo me imagino que más tomó vuelo, se fue para atrás y en una de esas soltó la palabra en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no creo que David no haya tenido miedo. Obviamente que sí, pero él ya estaba habilitado a pelear con osos y con leones. Y le dijo a Saúl: y yo sé que él me va a librar del filisteo. No le dijo: yo soy bueno, rey, confía en mí. Mira, yo soy bueno, yo ya tengo práctica. Oye, pues si me echa osos, leones, yo tengo todo mira, yo me encargo. Tu problema ahora está en mis manos, como dice GNP, ¿no? Ahora su problema está en mis manos. Él no dijo eso. Él dijo: el Señor me va a librar. Cuidado cuando nosotros pensemos que nosotros somos algo.
Cuidado cuando nosotros pensamos que nosotros las podemos. Cuidado, porque nos vamos a llevar un gran chasco, una gran decepción. Mejor usemos la estrategia que Dios nos está dando. No, yo no, eres tú. Yo no vengo en mi nombre, yo vengo en el nombre de Dios, en el nombre. Y ahora tenemos, mira, él todavía no tenía la revelación del Salvador. Ahora tú y yo tenemos la autoridad delegada en el nombre poderoso de Jesús, al cual, dice la palabra, se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese nombre está delegado a su iglesia. Entonces, ¿por qué voy a tener miedo ahora? ¿Miedo a qué? Si Él está conmigo, dice la palabra, ¿quién contra mí? Si tú estás conmigo, Señor, ¿quién contra mí? El gigante que sea, hermano. Dice, el Señor es el que pelea por ti y por mí. Póngase de pie, vamos a orar. Le voy a pedir a los chicos que pasen.